Muy buenas noches a todos, bienvenidos un lunes más a Políticamente Incorrecto con Coto Matamoros. Muy buenas noches, Coto. Pues muy buenas noches a todos, un placer estar aquí un lunes más, una vez más, en Políticamente Correcto. Siempre digo incorrecto. Joder, correcto, digo. Incorrecto. Totalmente incorrectos. Hoy hablamos de una mujer que desde el año 2019 es presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, sí, que en el año 2023 sacó mayoría absoluta y que tiene pinta de que en las siguientes sacará aún mejor resultado. Pero, ¿qué opinión tienes a priori de Isabel Díaz Ayuso? Bueno, pues yo creo que hoy vas a perder unos cuantos seguidores. Por cierto, suscríbanse, no se pueden borrar si quieren también, pero de momento suscríbanse y denle al like, porque a continuación viene mi opinión. Pero en fin, sabiendo que están aquí, porque esto es políticamente incorrecto, pues no esperen otra cosa de que la verdad, ¿no? Porque lo políticamente incorrecto, por lo menos, siempre tiene que ser lo que uno piensa, ¿no? De entrada. Y luego si sienta mal o sienta bien o tal, pues, bueno, con eso no se cuenta. Así que como no se cuenta, vamos a decir la verdad. De entrada, según ella, no puede presentarse a otras elecciones, ¿no? Porque ella vino máximo para 8 años. Con lo cual, ya cuando las próximas elecciones ya sería optar a 12 años, con lo cual no tiene sentido. Yo creo que si esta mujer va a ser consecuente con sus palabras y bueno, pues quiere que se la tome en serio, no podrá presentarse. Ahora bien, no sería la primera que dice que vengo por un rato y se queda toda la vida, ¿no? Es decir, tampoco me extrañaría, ¿no? Es decir, siempre y cuando no tuviera otra opción. Es decir, si la opción de Ayuso es encabezar o ser la lideresa del Partido Popular, lo que es lo mismo de decir que de la derecha española, del PSOE o de lo que sea, pues entonces que nadie dude que entonces ya no se volverá a presentar. Pero si no tiene otra opción, con absoluta seguridad se volverá a presentar. Sí. Es experta en comunicación política. Al principio se le ninguneó porque llevaba las redes sociales de Esperanza Aguirre. Ahora se le toma mucho más en serio. Y a veces da la impresión de que es ella la jefa de la oposición. Ante el carácter moderado de Núñez Feijóo, la línea dura de Ayuso suele acaparar más titulares y más atención. Bueno, lo primero que hay que pensar es que ella boicoteó deliberadamente a su jefa. Es decir, porque lo hacía muy mal. Pero bueno, como esos eran los antecedentes, pues ese era el juicio que se podía hacer de ella, ¿no? Lógicamente, es una chica que estudió periodismo, que tuvo ciertas dificultades para aprobar el bachillerato, incluso repitió algún curso, acabó yendo a un colegio de esos que pagas y te aprueban. Es decir, pero bueno, eso no quiere decir nada. Uno puede ser mal estudiante, atravesar una edad difícil como es la adolescencia y ya está, ¿no? Eso no quiere decir que sea tonta, porque tonta no es. Tampoco vamos a caer en esa estupidez. Pero sí, ella tiene más el corte de una dependiente de mercería que de una presidenta de una comunidad autónoma, eso está claro. Tiene ese aire absolutamente castizo y es pendenciera. Es decir, pero no es tonta. Es listilla. Yo creo que después del amigo Sánchez es la más lista del pelotón. Es decir, que ella vio la debilidad de Casado, se lo cepilló cuando Casado la quiso retorcer el brazo, pues acabó Casado con una patada en el culo y saliendo de la política española, ¿eh? O sea, que como enemiga no es fácil, ¿no?
Y luego, pues claro, viendo ella la debilidad de Feijóo, porque ella además el hecho de aprovechar la debilidad de Feijóo, la figura o la dibuja como lideresa de la derecha total, ¿no? Por eso ella arrastra mucho voto de Vox. O sea, hay mucho votante de Vox que simpatiza con esta tía y que, sin embargo, pues echa pestes de Núñez Feijóo. Y eso ella es lista y se ha dado cuenta y lo explota perfectamente. Es decir, los debates del Parlamento de la Comunidad de Madrid pues parecen de las Cortes Generales. Es decir, ella se dedica a tirarle hostias a Sánchez, ¿no? Y con eso pues complace al personal que, aplaudiendo como focas, pues se dan cuenta que de la política, o no echan cuenta que de la política regional ni se ocupa, y se empieza y dedica su tiempo pues a entrar en peleas en la política nacional, ¿no? Algo que, pues, en vez de escandalizar, pues divierte mucho a sus votantes, ¿no? De todas formas, está en política regional poco decide también, ¿no? Es decir, porque también es lo suficientemente lista para desviar la atención. Entonces, el votante suyo la ve como esa lideresa, pero que, sin embargo, podía estar perfectamente en el partido de su política regional, podría ser perfectamente la del PSOE. Es decir, no se distinguiría absolutamente en nada. Es decir, en cero. Es decir, porque si hay alguien, si hay alguna comunidad agendista dentro de España, esa es la de Madrid. De hecho, pues tiene hasta un servicio de estudios eso de la agenda, no sé cómo lo llama, de la Agenda 2030, que preside la Consejería de Medio Ambiente. Es decir, y allí, bueno, pues está todo incluido, ¿no? Toda la doctrina y todo lo que se necesita para la Agenda 2030 salga adelante. Es el Consejo, el Consejo de la Agenda, del Consejo de la Agenda 2030 que está, que pertenece a la Comunidad de Madrid, ¿no? Es decir, eso te da idea, ¿no? Es una valedora absoluta, ¿no? Y la Comunidad de Madrid, pues igual, ¿no? Bueno, en la Comunidad de Madrid se han prohibido las calefacciones esas de carbón, los coches no pueden circular por el centro, es decir, todo lo que criticaban a la comunista aquella, a la Manuela Carmena, pues ellos lo han multiplicado. Es decir, pero esto es así, esto es la política, ¿no? Incluso, pues, en cuanto a la política de inmigración, pues nadie invierte como ella, ¿no? O sea, ya llegó en el 2023 a pagar 4 millones para cubrir los gastos de 25 menas. Imagínate. Bueno, tiene un asesor, que es Miguel Ángel Rodríguez, sí, que parece que quiere construir una líder para cosas mayores que la Comunidad de Madrid. Pero Feijóo parece fijo en las próximas elecciones generales. Bueno, ¿cómo ves el futuro en el liderazgo del PP con Feijóo, que ahora es el presidente del partido, y con la amenaza para él de Díaz Ayuso si vuelve a fallar en las siguientes generales? No, es que yo que Feijóo no estaría muy seguro de que me fueran a dejar llegar a las siguientes generales. Sí, porque, como todo el mundo sabe, dentro de los partidos pues se sondean las opiniones y se ve el votante del PP a quién prefiere, a quién no prefiere. Es decir, y Ayuso ha pasado de estar en franca desventaja con Feijóo, que sería de 10 a un 50%, decían que pensaban poco antes de las elecciones que el líder ideal del PP, el votante medio del PP, pensaba que el candidato ideal era Feijóo contra el 10% que pensaban que era Ayuso, y hoy en día le saca a Feijóo un 2%. Es decir, están 42, 40, una cosa así. Con lo cual, yo que Feijóo no las tendría todas conmigo y no estaría muy tranquilo, ¿no? Y luego porque, por otro lado, a esta mujer se la nota, o ella denota cuando habla y
actúa pues cierta ambición, ¿no? Y además yo creo que sería un acierto. Y como aquí no manda nadie sino sus dueños, yo creo que ella se está perfilando como la primera presidenta de gobierno en España. Es decir, esa mujer con la que con la que se especula que tendrá que ser presidenta del gobierno español, pues ella tiene todas las de llevarse el gato al agua. Es decir, porque no hay una figura femenina en la política española que esté a su altura. Entonces, pues es fácil pensar que Feijóo no se vaya a presentar a las próximas generales, salvo que estas fueran de carácter inmediato. ¿A qué crees que es debido la potencia que ha adquirido su figura como política? Pues porque es una persona cercana. Es una persona cercana y llana, entonces pues la gente se identifica con ella, sin pensar mucho en lo que se esconde detrás de su discurso, ¿no? Porque en realidad parece que ha descubierto la pólvora sorda, parece que ha hecho algo contra la pandemia, tienen esa idea, ¿no? Que parece que Madrid es un centro de libertad contra ese socialismo liberticida, contra ese tal, y en realidad no ha hecho nada. O sea, prolongar un poco los horarios de los restaurantes, siguió la misma política en las residencias de ancianos, hizo todo igual que el resto, ¿no? Salvo pues que añadió unas horas el horario de apertura de las cafeterías, con lo cual, y los bares. Con lo cual, bueno, pues con una cosa tan sencilla como esa, pues se tomó la bandera de la libertad. Incluso ella hizo su campaña, le hizo en nombre de la libertad. Y llegó a sacarse un vídeo haciendo footing, por cierto, con un culo que parece una mesa camilla, pero ella hacía footing, pero esa es la primera vez que hace footing en su vida, con una mascarilla, ¿no? De Madrid, Libertad, Madrid, y asoció. Saben que las ideas no son mal, porque saben perfectamente a qué tipo de público se dirigen, ¿me entiendes? Entonces, claro, esas imágenes que la gente que le bombardean y la gente no se para a pensar, ¿no? Es decir, qué libertad, y qué coño, si no ha habido más restricciones en Madrid en la puta vida, si tienes un coche más vale que lo dejes en el garaje y no lo saques, coño. Bueno, pues los hosteleros quedaron muy agradecidos de a Isabel Díaz Ayuso por la flexibilidad que mostró en la pandemia. Por supuesto, pues si es que es esto, pues, por supuesto que nosotros no lo pudieron hacer peor. Pero claro, cuando tú piensas, el jefe de ella, Feijóo, que fue el más duro durante la pandemia, ninguna autonomía fue tan dura en sus como fue la gallega, ¿no? Es decir, que poco menos que vacunaron a la gente a la fuerza. Pues esto es, ¿no? Entonces ella sabe transmitir ese aire de tal, de cual, como si hiciera algo, ¿no? Es importante. Eso es muy importante porque la política es publicidad. Y luego hace una cosa que hacen los otros exactamente igual. Es decir, que ella financia sus medios. Bueno, pues hay una publicidad en los medios que se dejan pasta hasta con el Alarmín ese, con el Javier Negre, le dan 12.000 o 13.000 euros al año. Es decir, imagínate, ¿no? Es decir, cuidan muy bien eso, ¿no? Saben lo que hacen. ¿Crees que podría expandir su liderazgo, que ahora radica solo en la Comunidad de Madrid, a todo el Estado? ¿Que podría alcanzar la misma fuerza su figura en todo el Estado? Hombre, si no la misma popularidad, porque en España somos todos muy provincianos, pero sí gran parte sería un reflejo de lo que es en Madrid. Es decir, de hecho, estos sondeos de los que te hablo, que se hacen para todos los votantes del PP en España, pues alguien como Moreno Bonilla, de Andalucía, que también gana las elecciones, pues no alcanza ni el 7%, ¿no? Como posible líder del PP, ¿no? Contra el 40 y tantos que alcanza ella, ¿no?
Con lo cual, yo creo que sí, ¿no? Es decir, incluso pues en regiones o autonomías como la catalana, pues también tendría su aceptación, ¿no? De todos aquellos sectores sí, del PP. Sí, todos aquellos sectores del PP que dieron su voto a Vox, o los de Ciudadanos, ¿qué tal? Yo creo que sería... Yo estoy seguro que si esta mujer se presentara a las elecciones, ganaba, sacaba mayoría absoluta. De eso no tengo ni la más menor duda, ni la más mínima duda. En Madrid ha aplicado medidas fiscales que favorecen la instalación de empresas. Se ha hablado de una ley Mbappé, que después no era ley Mbappé, que es para favorecer la llegada... Porque te pide 6 años de residencia, con lo cual ya ves Mbappé. Sí, favorece la llegada de inversores y no valen inversores inmobiliarios. No, porque te compres una casa, no la puedes meter ahí. ¿Ves algún rasgo? Hoy salía ella a defender a Milei de las palabras de Óscar Puente. ¿Ves algún rasgo o alguna equiparación en algún ámbito entre Isabel Díaz Ayuso y Javier Milei? No, ninguno, solo el populismo, ¿no? El populismo es el único rasgo que les une, por lo demás no. Lo que pasa es que esta tía es lista, coño. Es decir, tampoco hay que ser muy... Si es que tampoco hay que ser muy inteligente. Es decir, ella se ha comido, bueno, pues con toda la que liaron en Cataluña, pues se ha llevado la mitad de las empresas fuertes catalanas tienen su sede social en Madrid hoy en día. Es decir, Madrid ha pasado de ser la segunda región a ser la primera, con diferencia. Es decir, pero con mucha diferencia. Entonces, luego lo que se ha dado cuenta es que, coño, con toda esa serie de incentivos, pues haces atractivo que venga el capital, ¿no? Es decir, en un momento difícil en este país, ¿no? Y contra eso, pues se encuentra el frontal a un gobierno en contra suyo porque los está desnudando, en definitiva. Es decir, yo creo que por eso te digo que para mí es una gran rival, o sería una gran rival, o la única opción, en realidad, para derrotar a ese conglomerado de partidos que andan ahora formando o sosteniendo al gobierno, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque tiene esa viveza y tiene ese atrevimiento que otros no tienen, pero que lo vería cualquiera. Es decir, ¿Crees que si tú Feijóo... la fiscalidad, si das ciertas ventajas y está en tu mano hacerlo y lo puedes hacer, pues hazlo, coño. Eso es lo que hace la tía, eso es para aplaudirla. ¿Crees que Feijóo, a pesar de lo que están diciendo las encuestas, no sería capaz de sacar del gobierno a Pedro Sánchez? Yo creo que no, yo creo que es un incapaz. Pero no solo que sea un incapaz, sino que es su mejor sostén. Es decir, porque si no lo barrió el 23 de julio, yo no sé cuándo lo va a barrer, ¿no? Es decir, las tenía todas, pero todas, tenía todas las posibilidades de hacerlo y no lo hizo, ¿no? Entonces yo creo que una vez que ha suspendido, Feijóo lo que debería haber hecho es dar un paso al lado y haber dejado a esta, ¿no? Es decir, yo creo que al final tendrá que ser lo que haga, ¿no? Porque es la alternativa real y la única alternativa segura es esta personalidad, que no es diferente a nadie. Es decir, ella es Rosa Cruz. La gente seguramente de esto no tiene ni noticia, pero esta es una Rosa Cruz y es una agendista absoluta, es decir, total, convencida. Es decir, la ideología que se da en los colegios de Madrid es la misma que se da en los colegios de Valencia o en los colegios de Bilbao o de donde sea, ¿no? En todos, ¿no? Es decir, la educación pues la tienen controlada, lo tienen controlado todo, con lo cual, pues para mí no hay diferencia entre el PP y el PSOE, son lo mismo, pero absolutamente lo mismo. Entonces, pues, no sé, no puedes esperar tampoco el hecho de que esta mujer tuviera el gobierno de España, esperar ninguna medida contraria a la agenda, ni a Bruselas, ni nada. Es decir, de hecho, es una mandada más. ¿No crees que
que cambiarían algunas políticas. ¿Crees que seguiría exactamente lo mismo? Algunas cambiarían. Pero ¿qué es lo que va a cambiar? En lo esencial no cambiaría nada. En lo esencial no sé si habría no sé, no lo sé qué podría cambiar. Hombre, el Ministerio de Cultura, a lo mejor, ¿no? En vez de tener un imbécil que va prohibiendo los toros, pues a lo mejor estará capaz hasta de potenciarlos, porque se daría cuenta que se llevaría al votante de los toros, ¿no? ¿Por qué te lo vas a poner en contra? Pudiendo tenerlo a favor, ¿no? Cosas de estas, pero en la política del campo, la agraria o la agropecuaria seguiría siendo exactamente la misma, ¿no? Entonces, de hecho, bueno, ya Vox le ha dado una estocada muy grande en Madrid, ¿no? Yo creo que es la mejor defensora de la agenda, porque los únicos que se han mostrado, en cierta manera, contrarios a la agenda ha sido Vox. Y esta lo que ha hecho ha sido quitarles votos, ¿no? Con lo cual, pues imagínate qué gobierno, qué línea o qué programa de gobierno iba a tener si estuviera en el gobierno central, ¿no? ¿Y qué peso tiene en Madrid? ¿Qué peso tiene la agenda en los votantes de Vox? Si saben lo que votan, no, pero si saben lo que votan, como el resto de los votantes. No. Vox fundamentalmente se nutrió de gente que rechazaba esa política secesionista que se había generado en España y la secesión de Cataluña, ¿no? Entonces, bueno, pues hubo mucha gente que se rebeló y que dijo, hasta aquí hemos podido llegar, ¿no? Y se unió al discurso de Vox, ¿no? Pero eso fundamentalmente, son patriotas, o ellos piensan que son patriotas, o que defienden... No, bueno, son patriotas, pero se piensan que Vox va a defender los intereses patrios por delante de los intereses bastardos del sionismo, y eso no es así. Pero esto igual, es decir, no, la gente en realidad, por eso te digo que mucha gente que me está escuchando dirá, pero bueno, si es ateado de derechas, de no sé qué, ¿de qué derechas? Si es que el problema... Yo cuando le oía llorar a Pedro Sánchez el otro día, diciendo en el teatrillo que montó, que si la derecha y la ultraderecha, pues no, realmente no sabía a qué se podía referir, ¿no? Porque es que no hay ninguna diferencia. De hecho, en Europa el 90% de las votaciones las hacen conjuntamente. Es decir, y esa es la política que nos están imponiendo aquí. Es decir, a nosotros la política nos la imponen desde Bruselas, pero a los que se la imponen a Bruselas, ¿no? Con lo cual, pues yo no sé dónde está el negocio o dónde está la diferencia, ¿no? Bueno, a Ayuso la han querido erosionar con el tema del novio. Primero fue la madre, el hermano, el padre, y estamos en días también de conversaciones de hace 10 años del número 2 de Interior en el gobierno de Rajoy con Villarejo para matar políticamente a Pedro Sánchez por los prostíbulos de su suegro. Sí, y por el trabajo que Begoña hacía en los prostíbulos de su padre. Sí, de su tío, ¿no? Que son socios, padre y el tío. Villarejo estaba diciendo que lo iba a matar políticamente, eso. Sí, pero estaba con Ferreras. O sea, en este país, la verdad que uno no se puede fiar de nadie, ¿no? Porque imagínate, no hay mayor defensor de Pedro Sánchez que Ferreras. Y Villarejo le estaba explicando a Ferreras que con eso era suficiente para reventarlo, ¿no? Es decir, pero luego te das cuenta que aquí no es suficiente con nada. Es decir, que ni aunque te cojan mangando, te revientan, ¿no? Es decir, quizás si te pillan mangando como la Cifuentes 2 botes de crema o de no sé qué para los ojos, es más fácil que si te pillan trabajando para un chuloputas o para una sauna de maricones o para no sé qué, para eso sí. Ahí no pasa nada, o si te pillan robando, o el escándalo de los seres, es decir, da exactamente igual. Es decir, todavía estoy esperando a que entren en la cárcel los condenados por los seres en Andalucía. Todavía lo estamos esperando, ¿no?
Bueno, pues al día de hoy no pasa nada y a la gente se la suda. Es decir, el mayor escándalo de corrupción que ha habido en España, el mayor volumen de dinero que se ha movido en la corrupción en España y del que se han aprovechado un partido político en España, resulta que a la gente se la suda, ¿no? Entonces, pues bueno, realmente Villarejo, el cálculo que hizo Villarejo, yo creo que era exagerado, ¿no? Y los que han querido zumbarse a esta chica o a esta mujer, ¿no? Porque ya no es una chica, es una mujer, pues atacando al padre, la madre, el hermano y el novio, pues al final se habrán dado cuenta que no les ha valido absolutamente para nada, ¿no? Es decir, porque cuando le quiso pasar factura el propio presidente de su partido, se cepilló al presidente. Es decir, que la gente, primero la corrupción ni la entiende, le trae sin cuidado, y esto se mueve más por fanatismos, o somos muy parecidos a los hooligans del fútbol, ¿no? El que te veo a ti con esa camiseta del Madrid, enhorabuena, por cierto, por ese título de liga que, bueno, dentro de poco pues le regalarán a Ayuso también una camiseta como la que tú llevas, con el número 1 que pondrá atrás Ayuso. Se funda una cada año, por lo visto, cada 2 años. Sí. Bueno, pues empezamos con las preguntas y la primera no es de Ayuso, es de Albizi, que ¿de dónde sacas tú que trabaja para el PSOE, para desmontar a Vox? La persecución de corrupción que está haciendo hacia PSOE, según por lo que dices, es una farsa. Muy rebuscado, creo yo. No es tan rebuscado. No, hombre, no es Mario. Buenas tardes. No es tan rebuscado. Es decir, el votante de Albizi es un votante de Vox, con lo cual todo el que vote a Albizi deja de votar a Vox. Esto es lo primero que te tienes que plantear. Es decir, ¿qué tipo de votante es el que va a votar a Albizi? Es de todos menos del PSOE. O sea, ya te dejo cambiar incluso, si me dices que puede ser un votante del PP, vale, pero es un votante de Vox, ya te lo digo. Es decir, pero de todos menos del PSOE. Por lo tanto, a quien beneficia el partido o la formación de Albizi es al PSOE, ¿no? Esto es como los asesinatos, sigue la pista del dinero. Es decir, si no es el dinero, pues será de las faldas, pero una de las dos pistas es la que te va a llevar al asesino. Pues aquí es igual. ¿A quién beneficia? Al PSOE. Y luego Albizi es un colaborador del CNI. Entonces las informaciones que sacan a veces son ciertas y a veces son falsas, pero se juega con eso. Es decir, por supuesto que se sabe que son falsas, pero se sueltan. Entonces, pues bueno, todo esto luego pues es un paripé. Como es un paripé como es un paripé que haya diferencias entre el PP y el PSOE, lo que te demuestra que en Europa votan juntos. Con lo cual, ¿cuál es la diferencia? A ver, dice que él no cree, el mismo espectador, que él no cree que Albizi tenga doble cara. Mira, yo de Albizi lo que te puedo decir es que fue el que reventó las manifestaciones de Ferraz. Es decir, ahí tienes una de las pruebas por las que Albizi en un momento dado trabaja por el PSOE. Otra que reventó fueron a los tractoristas que venían a Madrid. Y en vez de dejarlos que entraran en el centro de Madrid, se los llevó y los convocó en el campo del Atleti ese, que es en las afueras de Madrid, muy afuera, a kilómetros de lo que hubiera sido una protesta que hubiera causado algún trastorno, por lo menos en el tráfico, ¿no? O que hubiera podido llamar la atención. Entonces, como yo no creo que Albizi sea subnormal, sino todo lo contrario, creo que es un tipo bastante listo, pues para mí eso es la demostración más evidente, si no, aparte de otras que yo manejo, pero bueno, para que te des cuenta de que siempre va a favor de obra, es decir, siempre hace cosas que benefician al PSOE. Pero bueno, votaré si quieres, porque a mí votar y tirar el voto al fuego
Me parece que es lo mismo, votes a quien votes. Hoy toca la Rosa Cruz. Te preguntaban al principio, como tú dijiste después. Sí, es que eso es Rosa Cruz, evidentemente. E incluso ella lleva los tatuajes de la rosa y el puñal, ¿no? Que es el símbolo de los Rosacruces, ¿no? Por eso tiene esa defensa que tiene de Cristo Mejide, que uno no entiende bien. Dice, pero bueno, ¿cómo Cristo Mejide, que es tan crítico con el PP, puede defender a esta tía, no? Pues porque están hermanados en algo. Esto no es Sálvame. Hay que aclarar que esto no es Sálvame. No es Herrero, no es Pepe Herrero. Es un usuario que se está haciendo pasar por Pepe Herrero. No, pero es el Herrero desplumado. Hola, yo soy el Herrero, pues, a la fragua. A ver, me queda muy bien la barba muy corta y arreglada y el pelo muy corto por los laterales, sin nuca y largo de arriba. Tiene que ser estilista este chico. Sí, seguro será el novio de Ayuso, el novio, ¿eh? El novio tenía Ayuso, tenía un exnovio peluquero. Señor Coto, Lolita, desde Almería, ¿por qué ningunearon a Cayetana Álvarez de Toledo y cuál es su papel político? Pues la ningunearon porque era un peligro. Es decir, pues es que es así de claro. Por eso te digo, si cuando tú ves que la única diputada o la única voz en el Congreso de los Diputados, rápida, inteligente, no sé, tal, incisiva, que saca los colores, que les dice lo que piensa, es Cayetana, pues eso era un lujo que no se podían permitir. Con lo cual dijeron, mira, esta la cortamos el cuello, y se lo cortaron. O bueno, por lo menos no es que la cortaran el cuello, pero la pusieron en el bozal, ¿no? Es decir, que bueno, esto es así. Estas son las cosas en las que el ciudadano debe pensar y darse cuenta de qué es realmente la política en España, ¿no? Realmente quién defiende qué intereses y por qué, ¿no? Es decir, cuando digo que entre el PP y el PSOE no hay ninguna diferencia, es que no la hay. Es que no la hay. Y cuando alguien molesto, como era molesta Cayetana, la quitan del medio es por algo. Porque claro, si me vas a comparar a la Cayetana con la Cuca Gamarra esa, imagínate, ¿dónde estamos? ¿Prefieren a Feijóo antes que un perfil Cayetana Álvarez de Toledo? Hombre, por supuesto, ¿no? Porque Feijóo es la docilidad y esta Cayetana no es todo menos dócil, ¿no? Aunque también es sionista y bueno, yo creo que es una masonaza de tres pares de cojones. Incluso ella en sus discursos y a veces en sus escritos, cuando escribe alguna columna o escribe algún artículo, pues siempre deja la huella, ¿no? Habla de la igualdad, de la fraternidad, de la libertad, es decir, del lema masónico. Es decir, no se corta mucho. ¿Entrará en la cárcel la impune Ayuso? Pues no tiene pinta, me parece. No tiene pinta, y creo que antes que el Ayuso tendrían que ir muchos, es decir, si el problema es que aquí a la cárcel no va nadie. Dicen que yo creo que Ayuso es mala persona, Coto. No sé. Yo no la conozco, ni quiero sacar una impresión, ni puedo sacar siquiera una impresión sobre su bondad o su maldad, ¿no? Es decir, pero a mí, no hay ningún político que me caiga bien, esto ya te lo digo. Herrero te pregunta si crees que se va a salvar de pagarle 60.000 euros a Jorge Javier. Pues no te va a salvar ni la caridad, y lo pones. Es decir, no tienes ni la más mínima opción. Es decir, ni la más mínima opción, entre otras cosas, porque tienes una propiedad y además porque tienes un sueldo. Trabajas para esas líneas, para Plus Ultra, esa línea que se rescataron incomprensiblemente, pero que gracias a ese rescate tú tienes un trabajo de azafato. Ayuso es igual que Feijóo, es mala, dice aquí María Victoria. La gente está empeñada en que Ayuso sea mala. Yo no sé si es mala
Buena, yo no tengo ningún dato para pensar que es buena, esto ya te lo digo. Ahora, para pensar que es mala, pues yo creo que tal y como liquidaron a los viejos, yo creo que algo de maldad tiene que tener, o por lo menos de inconsciencia, ¿no? Es decir, creo que fue un asunto, que es un asunto que todavía no se ha esclarecido y que con el tiempo pues, se acabará esclareciendo, aunque no creo que ninguno vaya a pagar por eso, porque son medidas políticas que además dirán que se tomaron bajo presión, bajo la urgencia, bajo la necesidad y bajo el no sé qué. Con lo cual, supongo que nadie... ¿Cuál es tu opinión sobre ese caso que se pasan la pelota unos a otros? ¿El mío? No, el Sí. mío que fue una cosa de entre ellos todo arreglado. Es decir, no se pasan la pelota entre uno entre tal, pero aquí estaban todos de acuerdo. Tanto Ayuso como Pedro Sánchez tienen unos esquemas a seguir. Luego cada uno tiene sus propias ideas e intereses, pero trabajan para la misma agenda. Sí, claro que trabajan para la misma agenda, pero es que aquí los intereses que se defienden son los de la agenda. Luego ya estarán los intereses personales de cada uno, pero eso es al margen de la política. Y ideas propias yo creo que no sé si las tienen, pero no las exponen tampoco, es decir, porque ninguno habla con ideas propias. Aprovecho para recordar que se suscriban, estamos rumbo a los 10.000 suscriptores, a ver si los conseguimos antes de verano. Esa chulería de poligonera es porque es la protegida pieza de Florentino Pérez, que es quien manda. Idea, próximo tema, Florentino. Pues... Florentino está fuera de la política de motu propio, es decir, no quiso hacer carrera política y no tiene ningún interés en la política. Su único interés en la política es el sacar grandes contratos con los políticos, pero no con los políticos de este país. Es decir, hace ese donde menos trabajas en España. Es decir, sus grandes obras pues están en Oceanía, en Estados Unidos, en Asia. Es decir, eso es de lo que fundamentalmente ingresa, el dinero que fundamentalmente ingresa a CS, no de España. Yo creo que no es ninguna. Florentino Pérez le trae sin cuidado la Ayuso y quien esté allí, porque es que además Florentino Pérez lo mismo se ha llevado bien con Ayuso que con los socialistas, que con quien haga falta. Es decir, si tú te das cuenta, el otro día en el partido de Champions del Madrid-Manchester City, pues había medio gobierno allí en el palco, ¿no? Es decir, que al Florentino ideas políticas creo que lo tiene muy claro, que no tiene ninguna, porque en realidad mejor que nadie, o casi mejor que nadie, sabe que estos tampoco las tienen. Uno que te pregunta si pagaste la gasolinera en Burgos, cuando te dijo el tío que ya le pagaría. Pues la verdad que no. Me cogía de mano, pero algún día me pasaré y se la pagaré. Un abrazo cósmico de Pepe Herrero Desplumado. ¿Tú quién crees que es más masonazo, Florentino o Juan Lapuerta? Florentino sin duda, vamos. No sé a qué logia pertenece, pero vamos, sin ningún lugar a duda, Florentino. Yo creo que Juan Lapuerta o Laporta o Laporca no es ni siquiera masón. Yo creo que no lo es. ¿Y quién es mejor gestor? Mejor gestor está claro, ¿no? Es Joan Laporca porque se lo lleva todo para él. Dice que Feijóo es menos inteligente que Sánchez. Pues aparentemente bastante menos. Yo como Iñaki Angulo, de votar a Vox a no votar. Pues bueno, es lo que es el proceso natural de las cosas. Es decir, que es lógico que la gente esté desencantada, ¿no? Es decir, además de algún modo, pues el voto a Vox y viendo lo que está pasando en Vox, las luchas intestinas y todo esto, y cómo se han liquidado unos a otros, pues anima a no votar. Yo creo que Vox tiene, ya lo he dicho más de una ocasión, yo creo que tiene muy poco recorrido,
muy poco recorrido. Y creo que Abascal, si realmente lo que le interesara fuera su partido, se había echado a un lado, ¿no? Y no hubo ese empeño por seguir liderando algo que ya ha alcanzado su techo. ¿Crees que le puede pasar algo como a Ciudadanos? No tan escandaloso, pero sí eso está siendo un desgaste constante. Es decir, que no es tan pronunciado como fue el de Ciudadanos, por supuesto, porque eso fue una debacle absoluta, ¿no? Es decir, también ponerlo en manos del inútil aquel, pues fue reventarlo, pero bueno, pues lleva camino, ¿no? Milei y Ayuso son ultraliberales y si sale pagarías hasta por respirar. No, pagarías lo mismo. Es decir, pagarías lo mismo o incluso un poco menos de lo que estás pagando ahora. Es decir, si es lo mismo, si Ayuso, en ese sentido lo contrario, es decir, los impuestos en Madrid es donde menos impuestos se pagan de todas las autonomías españolas. Tiene la mejor fiscalidad, la más ventajosa para las empresas y para las personas. Con lo cual, no. Es decir, yo creo que pagarías más o menos lo mismo, es decir, y ya está. Te Y la gente... la gente ciñéndose como siempre al tema. ¿Qué esconden los judíos en la Atlántida? El arca de la alianza debe ser lo que esconden en la Atlántida. No sé, yo no creo que en la Atlántida se esconda nada, la verdad. Pero yo creo que es más pues una teoría pues más o menos atractiva, es decir, que tal, de un misterio pues que ayuda, ¿no? Pero bueno, nada, no creo. No creo que escondan nada, no hay nada, no creo que haya nada que esconder. A ver, consecuente, original, transparente, osado, igual a Coto. Un abrazo cósmico desde Asturias y gracias por el placer de escucharte. Pues un abrazo cósmico de vuelta y nada, muchas gracias. A ver, nos dice, en su diálogo y espacios, María Pilar Muñoz Herrán. Su diálogo y espacio es muy interesante, sus comentarios y reflexiones. Soy psicóloga, ¿les puede interesar algún análisis incorrecto de la realidad sociopolítica? Gracias anticipadas. Mandas tú, a ver qué... No, tú eres el quien debe contestar, que el espacio es tuyo. Sí, Yo claro, siempre interesa. a mí, por supuesto que me interesa, María Pilar, pero yo aquí no mando nada, yo aquí soy un mandado, soy como Ayuso, un mandado. Coto, ¿qué opinas de Ferreras y pareja? Bueno, pues yo creo que Ferreras, que es otro masonazo, es un masonazo, es un enfermo además, es una cosa de locos. Yo creo que es el mayor manipulador que existe en los medios actuales, ¿no? Además, él es un mandado de Soros y el dinero que mueve Ferreras es el dinero de Soros. Es decir, eso de que Ferreras es accionista de tal, Ferreras no ha tenido dinero en su puta vida. Es lo mismo que aquel payaso de la tele, Miriquito, ese no sé qué, que tenía una productora. Emilio Aragón. Sí, y que compraron una televisión. No, el dinero no es suyo, el dinero es de George Soros. Entonces, Ferreras lo que defiende son los intereses de George Soros. Por eso en sus programas va gente tan variopinta, ¿no? A lo mejor ha tenido hasta Inda, que es otro hombre de Soros, ¿no? Es decir, también es amigo de Florentino, es muy amigo de Florentino, lo cual te indica también por dónde van los tiros, ¿no? Tanto de Florentino como de Ferreras. Yo creo que Ferreras es un cáncer en la sociedad española y lo que pasa es que a mí ya me lo tomo a coña, ¿no? Es decir, porque es un tipo que se echa las manos a la cabeza y se escandaliza de las cloacas del Estado y hoy te sacan una grabación en la que está con el mayor sinvergüenza que ha habido en la historia de España, que es Villarejo, ¿no? Y está con él
y le he estado denunciando en su programa y, sin embargo, pues se comía los morros con Villarejo. Eso te da idea de lo que es la información, de lo que es Ferreras y de lo que es la televisión. Bueno, inciden en pregunta para votos, si es mala persona y trepa Ayuso. Si es que no te puedo decir, es decir, que yo no la conozco a ella como mala persona. A mí me parece que ha tenido cosas de ser muy mala persona, pero eso yo no sé si es por imbecilidad, por no sé, por falta de información, por cosas, no lo sé. Tampoco me parece que sea de muy buena persona vender una cosa que no eres o venderte como lo que no eres, ¿no? Es decir, cuando en realidad es una liberticida, venderte pues como alguien que va a traer libertad a la gente, ¿no? Con lo cual, pues bueno. Y lo de Trepa no, Trepa como todos los que se dedican a la política, es decir, no hay nadie que se dedique a la política que no tenga aspiraciones. Hasta le ha salido bien la jugada, ¿no? Es decir, y bueno, cuando nadie en realidad pues la valoraban y podía suponer que le fuera tan bien. Coto, ¿qué opinas de Raúl Castañeda, el gran preicano? Pero yo no sé si esto no me está cargando o qué. No, porque se me está consumiendo la batería. Me cago en la mar. Pues no tengo ninguna opinión cerrada de él. ¿Tú tienes alguna? Ninguna. ¿Es mejor que haya variedad de partidos o que hayan pocos y muy definidos? Yo Un creo que antisistema, ¿qué opina? Lo mejor es que no haya partidos. O sea, de fútbol, dices. Pues de fútbol, pues que haya pocos y buenos. O así como 30 al año, pero muy buenos. Yo creo que cuanto menos partidos haya, mucho mejor. Es decir, porque ¿para qué necesitas que nos roben más? Es decir, no. Es decir, es que a mí la democracia, de verdad, que como no la entiendo, es decir, como no entiendo cómo alguien puede pensar que esto es un buen sistema político, pues no sé, pero vamos. No sé exactamente la ley de partidos ni el reparto del dinero, ¿no? De cómo se reparten, ¿no? Pero supongo que cuanto menos haya, menos dinero nos cuesta. Te preguntan si salió perdiendo Pepe Herrero. ¿De dónde? No sé. Tú sabrás. PSOE es de centro derecha, económicamente socioliberal. Ayuso es ultraderecha, pero ella no manda. Es Florentino quien manda sobre el alfil. Floren, Ayuso y el emérito son impunes. Así es el cortijo. Vamos a ver. Vamos a ver. Económicamente es más liberal Ayuso que el PSOE. La ultraderecha, económicamente, la ultraderecha en España de entrada no existe. Porque ni siquiera Falange Española lo puedes considerar de ultraderecha, porque el origen de Falange no es de ultraderecha, ni la doctrina de Falange es de ultraderecha. Con lo cual en España ultraderecha no hay. Este se ríe de que Manuel se ríe de que consideren a Ayuso de derechas. Es que no lo es. Es que el PP no es un partido de derechas. Es que, bueno, eso es el relato de la izquierda, decir que es la derecha, que la ultraderecha. Bueno, aquí ni hay ultraderecha, ni hay derecha ninguna. Pero vamos, el PP menos. El PP es tan liberal como el PSOE o incluso más. Coto, ¿qué opinión te merece el señor Figaredo como político? Y si podría tener cabida importante en el futuro. No, yo creo que no va a tener cabida porque no va a tener cabida su partido. Con lo cual, esto es el problema que yo les veo. Bueno, lo que pasa es que luego los políticos, como se acoplan muchos en cualquier sitio, pero yo creo que les falta un poco de solidez en cuanto a la imagen, ¿no? Yo creo que tiene una imagen de muy joven, ¿no? O tiene un físico que le pone un poco como cara de niño, figura de niño,
Es decir, ese es el problema que le veo yo a Figaredo. Pero bueno, tiene un buen discurso, fluido, inteligente, agresivo, todo eso. Es un poco como la Cayetana, sin llegar a la lucidez de la Cayetana, pero en hombre, ¿no? Entonces, pues le falta lo que, pues eso, yo creo que le faltaría un poquito más de solidez. Mientras busco otra pregunta, puedes ir diciendo una recomendación musical que nos preguntan por aquí y un consejo o consejos para meditar bien. Mientras busco otra pregunta, contestas esas dos. Una recomendación musical. Pues mira, yo recomendaría, ayer hubo un streaming de un grupo de Dave Matthews Band que hizo el concierto desde Portugal y lo retransmitió gratuitamente para todo el mundo. Yo recomiendo ese grupo, Dave Matthews Band. Es una absoluta maravilla. ¿Y qué era lo otro que me decías? Meditación, consejos para meditar. Bueno, consejos para meditar. Yo creo que en cualquier YouTube de estos te lo van a explicar mejor que yo, de forma más extensa, ¿no? Es decir, pero desde luego el mejor consejo es un bloqueo mental, llegar a bloquear mentalmente, ¿no? En eso consiste la meditación. La meditación consiste en separar tus pensamientos. Entonces, pues es un proceso de entrenamiento, de práctica, en el que tú trates de dejar la mente en blanco, que en realidad es en negro, ¿no? Porque cuando uno cierra los ojos, la mente, o cuando llega a la absoluta al bloqueo, la mente se queda en negro, no en blanco. Pero para que todos nos entendamos, no pensar en nada, ¿no? Nosotros tenemos el pensamiento que es continuo, pasamos de un pensamiento a otro de forma instantánea, sin darnos cuenta. Entonces, la concentración debe ir dirigida a eso, a separar tus pensamientos. Es un proceso. Las técnicas, luego las técnicas cada uno se queda con la propia, es decir, que bueno, hay un montón de métodos, ¿no? Pero sobre todo los que uno va creando, ¿no? Entonces llegará un momento en que tengas una gran facilidad para meditar, que ese esfuerzo que te cueste al principio, que te cueste durante los 2 o 3 primeros meses, luego no suponga absolutamente nada, ¿no? Pero vamos, yo... Acuérdense. Sí, sigue. Sí, no, que te recomiendo que busques 2 o 3 vídeos de esos de YouTube en los que hablan del tema y bueno, y empieces por ahí a poner en práctica los consejos, porque luego tú mismo te vas a ir dando cuenta de lo que te viene bien, lo que tienes, con qué método se te hace más fácil, con cuál encuentras más dificultad, es decir, que tú te irás adaptando. Pero todos esos, tú vas cogiendo, es decir, a mí toda la información que me dieron luego en realidad no me sirve para nada porque no la pongo en práctica, ¿no? Es decir, pero porque la respiración llevo yo el ritmo que yo quiero, porque tal, pero de eso me he ido dando cuenta luego. Es decir, yo creo que es más seguir la intuición de cada uno, ¿no? Es lo más fácil. Pero Le damos las gracias. Partiendo de unas bases, ¿no? Es decir, claro, si te dicen, no, póngase usted en la figura del loto, no sé qué tal, pues es una incomodidad, cojones, yo así no puedo meditar. Es decir, yo medito tumbado en la cama, con las luces apagadas, tratando de relajarme lo máximo posible, ¿no? Que es la forma de meditar. Entonces, pues claro, nosotros no somos asiáticos, ni tenemos jardines con parras para sentarnos debajo como se sentaba Buda, ¿no? Le damos las gracias a David por la donación de 5 euros y te preguntan si crees que Ayuso legalizaría las drogas. Pues muchas gracias, David. Yo creo que Ayuso no legaliza las drogas de ni en pedo. Es decir, porque Ayuso sirve una economía muy definida, ¿no? Si Ayuso fuera a legalizar las drogas ya las habría legalizado, pero al mismo tiempo que las hubiera legalizado Sánchez, porque la orden se las habrían dado desde arriba, ¿no? Es decir, no.
el uso que va a legalizar drogas ni nada. Recuerden suscribirse. Por favor, suscríbanse. Suscríbanse. Por favor, suscríbanse. Para hacer preguntas como esta, ¿te reconciliarías alguna vez con Kiko? Necesita ayuda, necesita que le ayudes a salir del satanismo para volver al camino correcto y santo. ¿Crees que su alma aún tiene salvación? No, creo que no tiene ninguna salvación. Es decir, yo creo que no tiene salvación. Yo creo que los satánicos no tienen salvación. Yo creo que cuando uno se aleja voluntariamente de la idea de Dios, pues se condena en vida. Es decir, ya no hace falta que te esperes a que te mueras, porque ya te has condenado en vida. Es decir, además no tengo ningún interés en reconciliarme con... Y además, es que cada vez que me acerco a un satánico, realmente lo paso mal, porque le arrancaría la cabeza, pero por eso no... Pero vamos, no tengo ningún interés. Allá él. ¿Con quién te irías de farra? ¿Con Ábalos o con Óscar Puente? Pues con ninguno de los dos, la verdad, porque los dos me resultan antiestéticos. Óscar Puente además me parece imbécil. Ahora, si me pusieran una pistola en la nuca y me dijeran te tienes que ir con uno de estos dos, me iría con Ábalos, lógicamente. A ver, yo creo que está suficientemente explicado aquí en otros programas y en este, ¿por qué los políticos no dejan actuar a la policía ante la incesante inseguridad que estamos sufriendo los ciudadanos? Porque mira, el hecho de crear una inseguridad ciudadana genera que el público quiera protección. Si no hubiera inseguridad, la gente, la ciudadanía, no tendría necesidad de protección. Esa protección se la brinda la administración, esa protección se la brinda el Estado. Entonces le crean la necesidad del Estado. Primero te crean la necesidad de la protección y luego la necesidad del Estado. Pero viendo las policías que hay en esos países del mundo, a veces es mucho mejor no llamar a la policía. Es mejor que te atraquen a que llegue luego la policía y te remate, ¿no? A ese extremo hemos llegado en el mundo. Es decir, que cuando te roban la casa en determinados países es mejor que no avises a la policía. Pero a eso llegaremos aquí también, ¿no? Es decir, el Estado lo que hace es crear necesidades. No te escucho ahora. Calla, te pregunta, monarquía no, ¿y república, Coto? República de los sabios, república de los genios, el consejo de sabios. Esa es la única república que yo admito. Es decir, a mí, en este caso te diría, democracia no, sin más. Es decir, monarquía, la monarquía de la inteligencia. Piden más debates como lo del otro día. Es un debate que ganó Coto, digamos, a los puntos y por muy poco. Estuvo reñido el debate. Entonces, como estuvo muy igualado, igual hay revancha. Adrián, 70 pavos son muchos animales. Bueno, ¿qué opinas de BlackRock? Bueno, lo de siempre. Lo de siempre. Eso es uno de los dueños del mundo. BlackRock mueve tanto dinero casi como China. Es decir, que está un poquito por debajo de Estados Unidos. Es decir, imagínate. Bueno, vamos a poner ya la última pregunta. Coto, mente privilegiada, ¿qué opinas sobre la nobleza negra veneciana y sus repercusiones actuales en Países Bajos y Gran Bretaña? Un fuerte abrazo a los dos. Sí, ya lo hablamos el otro día. Lo hablamos en el último programa. Yo, si queréis, un día hacemos un programa sobre esto, ¿ya? Y nos extendemos, porque es un tema un poquito complejo. Es decir, pero yo creo que tiene menos fuerza ahora mismo de la que se le quiere dar sin desestimar o sin despreciar el poder que el Opus o las ramificaciones del Opus tienen en el mundo, ¿no? Que son muchas, ¿no? Y es uno de los que nacen de la nobleza negra. Bueno, pues damos por finalizado el turno de preguntas.
Le vamos a pedir a Coto una porra para el Real Madrid Bayern de Múnich del miércoles y nos despedimos recordando que os suscribáis, los casi 500 personas que hay ahora en directo. Suscribíos, coño. Un 3-1. 3-1. Muy bien. Pues si no aciertas, pues ya sabes lo que pasa. Que me crucifiquen. Bueno, puede ser 2-1. Pues no, yo me conformo con ganar de cualquier forma, aunque sea robando. Pero creo que un 3-1. Bueno, pues muy buenas noches a todos, un abrazo a todos, a Coto también, y nos vemos el próximo lunes con otro tema. Un abrazo cósmico a todos, ha sido un placer una vez más. Un fuerte abrazo.